Después de mucho titubeo, la administración Biden debió condenar la actuación del gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa por su asalto a la sede diplomática de México en Quito, ocasión en la que fue secuestrado por los cuerpos policiales el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, y maltratado físicamente el representante de la sede diplomática. En tal sentido, Washington debió ceder ante la presión ejercida por el mandatario mexicano, destinada a que la potencia del norte manifestara con claridad su posición al respecto, motivo por el cual la Casa Blanca tuvo que censurar sin ambigüedades estos hechos. Un importante triunfo para la diplomacia azteca. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Recientemente, las fuerzas policiales y militares de Ecuador atacaron la Embajada de México en Quito con el fin de secuestrar al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, quien se encontraba asilado en la sede diplomática. Como respuesta a estos hechos, los gobiernos del mundo, y en especial de América Latina, levantaron su voz de protesta. Sin embargo, la Casa Blanca y algunos de sus satélites mantuvieron una posición ambigua y titubeante ante lo sucedido con el fin de proteger lo más posible a su pupilo. No obstante, el mandatario azteca Andrés Manuel López Obrador emplazó a Washington para que manifestara con claridad su posición. En respuesta, Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional del gobierno estadounidense, debió declarar que su nación condenaba lo sucedido en Quito, considerándolo una flagrante vulneración de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, rechazando además el inaceptable uso de la fuerza contra los miembros de la embajada mexicana. En tal sentido, el funcionario comentó que revisaron las imágenes de las cámaras de seguridad de la sede diplomática y creen que las acciones cometidas por el gobierno ecuatoriano estuvieron equivocadas. En este contexto, Sullivan recalcó que las autoridades de Quito ignoraron sus obligaciones para con el derecho internacional, de manera que siendo Ecuador el Estado anfitrión, está obligado a respetar y preservar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas que se encuentran en su territorio. Así que lo sucedido pone en peligro el fundamento básico de las normas diplomáticas en las relaciones internacionales, añadiendo que le pidieron a Noboa que enmiende la situación. Según Sullivan, la nación andina deberá trabajar con México para encontrar una solución viable a la disputa diplomática que enfrenta las relaciones entre ambas naciones. Por otra parte, el asesor dio la bienvenida a la intervención de la OEA en el asunto. No obstante, el organismo está ampliamente desacreditado en la región. Esto debido a su sometimiento a los dictámenes de Washington y a estar presidido por el impresentable Luis Almagro, personaje de ingrata recordación durante la crisis boliviana. Por otra parte, la canciller mexicana Alicia Bárcena declaró que su gobierno había presentado el reclamo ante la ONU con el fin de que el organismo tome cartas en el asunto. Entre las exigencias hechas por la nación azteca está declarar a Ecuador culpable de los daños causados a México. Asimismo, se solicitó la suspensión de la nación andina como integrante del Foro Mundial, en tanto no emita una disculpa pública reconociendo su responsabilidad ante la vulneración del derecho internacional. Por lo demás, deberá quedar establecido que la Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial adecuado para conocer del caso y asignar las responsabilidades. De igual manera, se creará el precedente de que cualquier Estado o país que actúe como lo hizo Ecuador será expulsado de la ONU previa evaluación, prevista en el artículo 6 de la Carta de las Naciones Unidas. Y por último, el Tribunal Internacional de Justicia podrá exigir la expulsión del Estado agresor ante el Consejo de Seguridad de la ONU, evitando el veto de sus miembros. Al respecto, el presidente mexicano López Obrador señaló que la demanda tiene como objeto evitar que esta clase de incidentes
vuelvan a ocurrir, sentando con ello un precedente. Poco después, la Corte Internacional de Justicia anunció que había recibido la querella interpuesta por México contra Quito, precisando que entre los aspectos destacados está el acoso a la sede diplomática por parte de las autoridades ecuatorianas desde que el ex vicepresidente de ese país, Jorge Glass, solicitó asilo político en diciembre de 2023. En una nueva intervención, Alicia Bárcena señaló que México es reconocido mundialmente por su compromiso con el uso y la promoción del derecho internacional y su permanente apoyo a la solución pacífica de cualquier controversia entre los estados, por lo que posee la suficiente autoridad moral para exigir la reparación de sus derechos vulnerados. Esta acusación se ha convertido en un capítulo crucial en la crisis diplomática más grave que ha enfrentado América Latina en los últimos años. Por su parte, Ecuador descartó cualquier pedido de disculpa a México, ya que considera que fue esta nación quien vulneró las leyes internacionales abusando de su hospitalidad. En tal sentido, el gobierno de Daniel Noboa acusa a la nación azteca de incurrir en una grave injerencia en los asuntos internos de su país, concediéndole de manera ilícita el asilo diplomático al ex vicepresidente Jorge Glass, añadiendo que las fuerzas policiales actuaron con prontitud, ya que existía un inminente riesgo de fuga. De manera que Ecuador solicitó una reunión extraordinaria de la OEA con el fin de abordar la crisis con México. En ella se planteó un debate sobre las normas de asilo en las relaciones diplomáticas. El primero en intervenir fue el viceministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Alejandro Dávalos. En su participación, señaló que la actitud de la nación azteca socava y desnaturaliza la figura del asilo diplomático al concederle refugio a un condenado y prófugo de la justicia. No obstante, para el asombro de los observadores, Quito se quedó solo, pues los miembros de la organización repudieron el asalto a la Embajada de México y el maltrato a sus funcionarios. De este modo, Héctor Arce Saconeta, representante de Bolivia ante el organismo, calificó de irreflexivo y equivocado el accionar del gobierno ecuatoriano, ocasionando una situación abiertamente contraria al derecho internacional. Por otra parte, el presidente Daniel Noboa fue llamado por la justicia de su país para que informe sobre los hechos. Según el sociólogo y comentarista Osiel Ali López, Noboa consideró los beneficios que a lo interno le puede reportar el ataque a la embajada. Por un lado, sirve como distracción ante la catástrofe económica en que se encuentra la nación, y por el otro, le permite a la derecha polarizar la opinión pública azuzando el anticorreísmo. Es así como la política de mano dura del mandatario ecuatoriano, aunque vulnera los derechos humanos, ha contado con el respaldo de Washington, por lo que, en esta ocasión, Noboa pensó que contaría con el apoyo de su padrino. Sin embargo, la Casa Blanca no pudo enfrentar la presión de México y se cuadró con la mayoría, por lo que Ecuador se quedó solo. Y hasta Almagro rechazó su postura. En cuanto a México, algo que ha caracterizado al gobierno de López Obrador es el rescate de la autonomía de las relaciones internacionales, un principio que se había perdido durante los mandatos neoliberales que lo antecedieron. De este modo, la nación azteca se ha convertido durante los últimos años en un referente del asilo político en América Latina. Es así como, además de a Jorge Glass en Ecuador, le concedió refugio a la familia de Pedro Castillo, presidente derrocado en el Perú, y en su debida oportunidad a Evo Morales, exmandatario boliviano. Para Atilio Borón, comentarista político, uno de los principios más sagrados en cuanto a las disposiciones que rigen las relaciones diplomáticas internacionales es la inviolabilidad de las sedes. No obstante, Washington bombardeó la embajada china en Belgrado, mientras que Israel hizo otro tanto con la de Irán en Damasco, por lo que Occidente no es de fiar. De este modo, personajes como Josep Borrell
nos ayudan a comprender cómo el mundo unipolar entiende estas cuestiones. En tal sentido, el diplomático europeo rechazó el bombardeo a una planta nuclear por parte de Ucrania, pero ofreció como solución que Rusia abandonara la zona. Por otra parte, criticó la limpieza étnica que Tel Aviv adelanta en Gaza, señalando al mismo tiempo que Israel tiene el derecho a defenderse. Esta es la misma actitud asumida por Washington antes de que López Obrador lo obligara a definirse. Es así como, para el imperio estadounidense y sus satélites, las normas que rigen la convivencia internacional son válidas mientras les sean útiles. Por lo que amanecerá y veremos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.